Bueno, pues como comentaba, pues buenas tardes a todos, espero que estén bien. Primero, pues comentar bueno, no se me ve, he estado hablando con Cristina intentando solucionar el tema de la cámara, pero nada, no se me ve y como lo importante al final pues es que me entiendan y me escuchen bien, pues vamos a ello. En primer lugar, pues bueno, me gustaría antes de empezar con la ponencia agradecer al colegio, ¿no? A su equipo directivo el haber contado conmigo para tratar este tema tan importante y primordial para nuestros alumnos e hijos y por supuestísimo dar las gracias a todos los presentes que estáis interesados en esta temática y que gracias a eso pues me dais la oportunidad de ahondar en ella, ¿no? Mi intención con la ponencia de hoy es que nos adentremos pues, en un pequeño trayecto haciendo distintas paradas que nos den las claves básicas y necesarias para asegurarnos de que hacemos pues, una buena elección de la alimentación de nuestros pequeños, ¿no? En primer lugar, os comentaré quién soy y a qué me dedico, ¿no? Para ser la conductora de este trayecto, aunque Cristina bien ha explicado de dónde vengo, ¿no? Un poquito. En segundo lugar, pues bueno, conoceremos los cimientos de esta andadura, hablaremos de premisas básicas, así como un repaso en el conocimiento de los nutrientes que deben existir en nuestra alimentación. En tercer lugar, pues bueno, hablaremos un poco de la estructura básica de un plan dietético, tres reglas básicas que son muy sencillas de aplicar. Acto seguido, pues pondremos el foco en cada una de las etapas de edad de nuestros hijos, recalcando qué y cuánto deben consumir en cada una de ellas, siempre algo orientativo, ya que cada caso es un mundo. Acto seguido, bueno, a continuación os trasladaré pues, varios ejemplos para que nos aseguremos de que hacemos una buena elección de menú, ¿vale? Menús hay miles, pero bueno, os pondré algunos ejemplitos. Y por último, dejaremos unos minutos para que me trasladéis, como comentaba Cristina, pues esas dudas, esas inquietudes y esas cositas que vayamos anotando a lo largo de la ponencia, ¿no? Pues bien, empecemos con las presentaciones. Mi nombre es Neus, como ha comentado Cristina, y actualmente, bueno, aparte de ser ponente en charlas sobre deporte y dietética, pues soy profesora de la etapa de secundaria en el Departamento de Educación Física y agente activo en el comedor consciente en las tres etapas. Además, pues bueno, lo compagino con la creación de menús escolares de diferentes centros educativos y además, pues bueno, llevo aparte esa prestación de servicio de dietética y nutrición en un centro de entrenamiento, concretamente en Tenerife Personal Training. Como ven, pues bueno, todo mi mundo está impregnado por los hábitos saludables y estoy en mi día a día en contacto tanto pues con la etapa infantil como primaria y secundaria, ¿no? Y la verdad es que, bueno, son demasiadas veces pues que observo cómo se deja la alimentación en un segundo plano, ¿no? Sin pararnos a pensar pues la importancia que tiene desde la etapa infantil. A veces incluso, bueno, me da la sensación de que son pocas las personas que conocen esa necesidad de una dieta equilibrada y adecuada, así como, bueno, lo imprescindible que es cubrir la cantidad recomendada de cada nutriente. Y quizás si conociesen los beneficios, que es lo que me gustaría comentar ahora, esa elección igual sería diferente, ¿no? Cuando aplicamos pues, una dieta adecuada y equilibrada, no solo podemos hablar de esa necesidad de energía, ¿no? Del niño, sino que además pues, bueno, le produce esa sensación de bienestar, ya que comer, el acto de comer no solamente lleva implícito nutrir, ¿no? Además, aparte de eso, pues aumenta la eficacia de nuestro organismo, aportándonos pues, bueno, esas sustancias que al final entran en juego para la formación, el crecimiento, incluso la reparación de estructuras corporales. Y por supuesto algo tan importante como es cómo contribuye pues, una dieta adecuada y equilibrada a disminuir, prevenir, incluso tratar enfermedades. ¿Vale? Además de esto, debemos tener claro que es necesario cubrir una cantidad recomendada de nutrientes. Y cuando hablamos de nutrientes, siempre hablamos de esos hidratos de carbono, que todos hemos oído seguro, de proteínas, de grasas o lípidos, de esas vitaminas, de esas minerales y, por supuesto, de esa ingesta de agua que tan necesaria es llevarla al día, ¿no? Por ello, me gustaría hacer un pequeño repaso de cada uno de ellos, que estoy segura de que todos los conocéis, pero a veces es necesario recordar, ¿no? Unas pequeñas pinceladas para recordar cada uno de estos nutrientes que nos aportan, qué funciones tienen y aparte dónde los podemos encontrar. Cuando hablamos de los hidratos de carbono, siempre tenemos que hablar de una fuente de energía, es decir, son el principal combustible para nuestro organismo, por tanto, tiene una función energética.
Es por ello que debe suponer dentro de nuestro plan dietético pues ese 55-60%. Ya vemos que más de la mitad debería ser de ese hidrato de carbono. Pero claro, podemos decir, vale, ¿y ese hidrato de carbono dónde está presente, ¿no? Si analizamos los alimentos que contienen un alto porcentaje de hidrato de carbono, hablaríamos de esa fruta, de esos cereales, de ese arroz, de esa pasta y un largo etcétera, que bueno, no podríamos nombrar todos aquí, ¿no? Además, debemos diferenciar entre los hidratos de carbono simples y complejos, ¿no? Siendo siempre nuestra primera elección los complejos, ya que bueno, necesitan más tiempo para digerir, la absorción y el paso a la sangre son más lentos y graduales, y limitar, por supuesto, los azúcares a menos del 10% diario. Por tanto, debemos dejar a un lado pues, esos procesados y esos snacks que normalmente consumen nuestros pequeños, que tienen un alto porcentaje de azúcar y normalmente pues, superan ese 10% que debemos consumir diariamente. Si ponemos el foco en las proteínas, vemos que tiene una función estructural, ¿no? Que se centra pues, en reparar y regenerar los tejidos. Y es por ello que supone un poquito menos de lo que hablábamos antes de esa función energética, ¿no? En este caso pues, supone un 15, un 20% de la elección de nuestros alimentos diarios, viendo cómo en alimentos como huevo, carne y pescado, entre otros, pues bueno, la proteína tiene un alto porcentaje. Es importante que nos aseguremos de que se consume no solo la proteína vegetal, sino tener aproximadamente un 50% de proteína vegetal y otro 50% de animal, ¿no? Si nos centramos en las grasas o los lípidos, volvemos a hablar de una función energética, ya que su ingesta pues bueno, también nos proporciona gasolina para el funcionamiento de nuestro organismo. Y estos nutrientes tienen una carga del 20 o 30% aproximadamente, bueno, 25 o 30% más o menos del plan diario, encontrándose pues en el aceite, en el aguacate, en el queso o el fruto seco como he puesto en la presentación, ¿no? Además, aquí debemos tener en cuenta que hay diferentes tipos de grasas o lípidos, ¿vale? Los saturados y trans deben estar siempre en último lugar y apostar por las grasas pues, poliinsaturadas o monoinsaturadas. No olvidar pues, las vitaminas y los minerales, que tienen una función reguladora, ayudan a ese balance hídrico, por ejemplo, a la función nerviosa, también a la presión osmótica, ¿vale? Y normalmente se presentan en cantidades de microgramos. Lo normal es que 100 microgramos en los macrominerales, como por ejemplo el calcio, o en menos de 100 en el hierro, ¿no? Que sería ya un micromineral. Pero bueno, para no meternos mucho en materia, ¿no? Seguimos. Y por último, el agua, como he comentado al principio, que es importantísimo pues, llegar a ese 1,5 litros, ¿no? A los niños les cuesta mucho consumir agua y sí debemos controlar un poquito que lleguen a ese 1,5 litros, no solo con el consumo de fruta y verdura, sino en estado puro, ¿no? Hecho ese repasito de los distintos nutrientes, estoy segura de que muchos teníais nociones al respecto. Pues bueno, debemos tener claro pues, que el plan dietético pues, tiene que tener una estructura básica, ¿no? De los mismos. Entonces son 3 reglas sencillitas que nos aseguran pues, que esa alimentación sea saludable y equilibrada. Por tanto, previamente a su ingesta, es necesario tener planificado cada uno de nuestros días, ¿no? No ir sobre la marcha y así cubrir con las necesidades nutricionales de cada uno de nuestros hijos. ¿Qué comeré mañana? ¿Qué alimentos? ¿Cómo integramos esos alimentos en cada uno de los menús? ¿Qué variabilidad utilizamos? Muy importante, ¿no? Otra premisa serían esas 5 tomas diarias, es decir, estipular un desayuno, una media mañana, una comida, una merienda y una cena. Aunque es verdad que de puntualizar que aunque la regla general es esa, en edades de infantil, incluso en los primeros años de primaria, se suele unificar el desayuno con la media mañana, ¿no? Mientras a lo largo del día pues, se consuma la energía necesaria y nuestros pequeños lleven un desarrollo acorde a su edad, tampoco pasaría absolutamente nada. Es decir, no nos tenemos que obsesionar, sino simplemente pues, llevar un control. Y si llevamos esas 5 tomas sabiendo la carga de cada una de ellas, pues es más fácil cubrir las necesidades energéticas diarias, ¿no? Y por último, para cumplir con estos porcentajes orientativos de los que hemos hablado en los distintos apartados de los nutrientes,
Es imprescindible pues, hacer una elección saludable de los alimentos y contar pues, con esa comida real, ¿no? Dejando pues, a un lado los productos industriales, lo que comentábamos antes con el azúcar, los procesados, la comida rápida y un largo etc. de alimentos que debemos poner siempre en la papelera de reciclaje. Vista la estructura básica, sí debemos diferenciar diversas etapas de edades a lo largo de toda la etapa escolar, ¿no? Y es por ello que voy a diferenciar entre la etapa de 3 a 8 años, la etapa de 9 a 13 años y por último la etapa de 14 a 18 años. Si nos centramos en la etapa de 3 a 8 años, se observa cómo existe un consumo de alimentos que no es uniforme, ¿vale? Más bien irregular, donde hay comidas muy abundantes y otras escasas, es decir, llevan un descontrol en cada una de las tomas. Eso no nos debe preocupar siempre y cuando nos aseguremos de que su alimentación es adecuada, es suficiente, es completa, es variada, incluso equilibrada, ¿no? De hecho, si hablamos de necesidades calóricas, podemos hablar de cifras de aproximadamente unas 1.300 kilocalorías aproximadamente. Es decir, cuando yo le prescribo un plan dietético a un niño que está entre 3 y 8 años, normalmente está alrededor de 1.300 kilocalorías. Es verdad que a veces bajamos a 200 o incluso subimos a 1.400, dependiendo si tienen una vida más sedentaria o incluso son más activos. Pero lo dicho, si cumplen con la talla y el peso adecuado, no hay que obsesionarse con dichas cifras, ¿no? Si ponemos el foco en la frecuencia de los alimentos, es decir, en la ingesta de cada uno de los alimentos, podemos ver cómo si nos centramos en los cereales, estos deberían consumirse diariamente, ¿no? Teniendo en cuenta que cada ración supondría pues, unos 20 gramos aproximadamente, todo pesado en crudo, y teniendo 2 tomas diarias, ¿vale? Si pasamos a los lácteos, también deben ingerirse pues, de manera diaria, contando entre 1 o 2 raciones. Aquí estaríamos hablando de 2 vasitos de leche al día, 2 yogures o incluso unos 50 gramos de queso aproximadamente. En cuanto a la carne, se estipulan pues 5 tomas a la semana. Aquí ya no hablamos de diarios, sino se estipula que máximo 5 tomas a la semana, contando con 50 gramos cada una de estas raciones, ¿no? Si pasamos a los huevos, por ejemplo, vemos que máximo nos indican 3 huevos a la semana, contando, 3 raciones a la semana, contando 2 unidades por ración. Por tanto, sí hablaríamos de 6 unidades a la semana, ya que cada ración se estipulan 2 unidades. ¿Vale? Si hablamos de legumbres, vemos que se consumirían entre 2-3 raciones a la semana y que cada una de estas raciones debería ser 15 gramitos, hablando pues nuevamente de que esos gramos se pesarían en crudo. ¿Vale? Si finalmente hablamos del pescado, podríamos hablar de 5 raciones a la semana, aumentando un poquito más respecto a la carne, ¿vale? Unos 65 gramitos. Si por último ya nos centramos en las frutas o verduras, pues primordial que sea un consumo diario de las mismas, normalmente pues 3 piezas de fruta al día, y las verduras 2 raciones. Eso significa que, bueno, una ración a la hora de comer a mediodía y otra ración en la cena. Vista la cantidad recomendada, pues bueno, es necesario saber la carga que tiene cada una de las tomas, es decir, cómo debemos distribuir dichos alimentos en cada una de las ingestas de nuestros pequeños, ¿no? Por ejemplo, el desayuno, que siendo una de las comidas principales del día, son muchos los niños y niñas que comienzan su jornada escolar sin realizarlo, ¿no? O incluso a veces es insuficiente. Pero bueno, para que esto no ocurra, pues debemos cumplir con 3 de los 5 grupos de alimentos básicos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro desayuno pues debería estar esos lácteos, esos cereales o esa fruta fresca, ¿no? Además, la carga de esta toma aumenta si se suprime la media mañana, como comentábamos antes. Hay veces que se quita esa media mañana y se unifica con el desayuno, algo que suele pasar a menudo. Y simplemente, pues bueno, aquí como vemos, sería una carga de 25% el desayuno y 10% la media mañana, pues directamente hablaríamos de un desayuno
que sumaría ambos, ¿no? De 35%. Si cumplimos con las 5 tomas y hacen la media mañana, pues esta tendría la carga esta del 10% y bueno, aquí podríamos incluir ese sándwich, esa fruta o ese yogur. Si pasamos a la comida, pues bueno, podemos afirmar que es la toma con más energía, ¿no? Donde deben estar presentes todos los nutrientes explicados. Además, el menú pues, puede consistir en un primer plato a base de verduras y legumbres, pasta o arroz, ¿vale? Ir variando. Y un segundo plato, perdón, de carne, pescado o huevos, ¿no? Además, se le suele incluir ese postre, con preferencia pues, bueno, por la fruta o por el lácteo. Respecto a la merienda, pues tiene una carga como en la media mañana y la elección de los alimentos, pues bueno, seguiría siendo la misma. Así que más o menos, pues aquí podríamos poner esa fruta, ese yogur, ¿vale? Sería más o menos la misma carga que la media mañana. Y por último ya tendríamos la cena, la cual, pues bueno, nos debe servir para que toda la familia equilibre la dieta, teniendo en cuenta pues, los alimentos que se han ingerido el resto del día, ¿no? Además, normalmente está caracterizada por ser más ligera y sencilla que la comida de mediodía, normalmente con presencia de ensaladas, cremas, verduras salteadas, sopas y todo esto, pues bueno, recordemos que debe estar acompañado pues, de su pescado, carne o huevo, ¿no? Eso sí, teniendo en cuenta pues, que no se haya consumido a lo largo del día y no ser repetitivos. Vale, pasaríamos a la etapa de 9 a 13 años de edad. Aquí, pues bueno, estamos en la etapa del estirón puberal, donde las demandas energéticas, pues bueno, aumentan y el consumo de alimentos es un poquito más regular, consiguiendo así esa alimentación suficiente, completa, adecuada y variada. Si hablamos de necesidades energéticas, pues bueno, aquí vemos cómo ha ido aumentando de manera progresiva respecto a la etapa anterior. Aquí hablamos de unos 1.700 kilocalorías aproximadamente. Y teniendo en cuenta que bueno, estas se pueden aumentar si nuestros hijos, nuestros alumnos practican actividad física de manera regular, ¿no? Si nuevamente analizamos cada uno de los grupos de alimentos que debe consumir nuestro hijo o nuestra hija y haciendo una comparación con la etapa anterior, se observa cómo aumenta la demanda de todos estos, ¿no? Vemos un ascenso del consumo de cereales a 5 raciones diarias, más lácteos, estipulando unos 700 mililitros al día aproximadamente. Vemos también cómo pasamos el consumo de carne a 5 raciones semanales, cómo pasan a 2 raciones diarias. Pasamos y vemos los huevos, que nuevamente aumenta con 5 a la semana, recordando que cada ración son 2 unidades, es decir, cada ración de huevos serían 2 unidades del mismo. Vemos como las legumbres, pues seguimos con la misma distribución de raciones, aunque recordemos que las cantidades son mayores. El pescado nuevamente aumenta, ¿vale? Y en vez de esas tomas semanales ya pasamos a 2 tomas diarias. Y la fruta y la verdura sigue igual, con ese consumo diario obligatorio y necesario, contando con 3 piezas diarias de fruta y esas 2 raciones de verduras diarias. Si nos centramos nuevamente en la distribución de las tomas, vemos que el peso de las mismas son iguales, siendo ese desayuno, esa comida y esa cena los protagonistas de nuestro plan dietético diario. Y para finalizar, en este apartado pues nos metemos en la etapa de 14 a 18 años, ¿no? Donde nuevamente pues, bueno, nos encontramos con un consumo nuevamente desestructurado. Quizás pues esa mayor independencia y capacidad para decidir pues hace que nos encontremos con una alimentación desordenada, con tendencia a saltarse algunas comidas, especialmente el desayuno, y concentrando esa ingesta por las tardes, ¿no? Por ello nuevamente pues debemos controlar que esta alimentación pues sea suficiente y completa. Además, tal y como hemos visto en las etapas anteriores, el consumo calórico va aumentando de manera progresiva, ¿no? Y es por ello que vemos que en esta etapa dichas kilocalorías aumentan
contemplando pues, cifras que están alrededor de los 2000 kilocalorías aproximadamente. Sin contar con lo agregado, como comentábamos en la etapa anterior, de esas 300 kilocalorías si practican actividad física de manera asidua, ¿no? Si nuevamente nos centramos en la frecuencia de ingesta de los alimentos, vemos cómo seguimos ascendiendo, subiendo esos cereales a 7 raciones, o cómo los lácteos se mantienen esos 700 mililitros diarios que veíamos en la etapa anterior. Vemos que los productos cárnicos pues, siguen estando 2 tomas diarias, ¿vale? Los huevos, por ejemplo, sigue siendo la misma cantidad, es decir, esas 5 a la semana, contando cada una de esas raciones con 2 unidades, ¿vale? Si hablamos de las legumbres, pues bueno, nuevamente vemos 2-3 raciones a la semana. El pescado se queda con esas 2 tomas diarias, aunque aumenten esos gramos. Y la fruta y la verdura seguimos con ese consumo diario necesario, contando con 3 piezas de fruta diarias y esas 2 raciones, tanto en la comida de mediodía como por la noche. Pasamos a la distribución y vemos exactamente la misma distribución, ¿vale? Vemos ese 25% en el desayuno, vemos ese 10% en la media mañana, vemos la carga más alta en la comida de mediodía, nuevamente una merienda que supone un 10% como esa media mañana y por último esa cena que tiene esa función equilibradora, ¿vale? De 25%. Por supuesto, pues bueno, premisas que pueden ayudar, aparte de toda esta información, es pues establecer un horario para así, pues bueno, interiorizar esas tomas diarias que son necesarias. Además de eso, pues bueno, utilizar platos y raciones adecuadas a cada edad, a cada etapa de edad. Por supuesto, es importante con los más pequeños pues comer sentados, sin prisas, ¿no? Además de eso, pues evitar el picoteo, incluso suprimir esos fritos y rebozados y bueno, si es posible, pues ser un poco creativos y evitar con la monotonía para que los más pequeños les llame la atención esos platos, ¿no? Vista la ingesta que se debe realizar en cada una de las etapas, llega la hora de transformar dicha información en ejemplos claros, ya que son muchos los padres, madres o tutores que dudan en la elección de cada uno de los menús, ¿no? Que a veces se cuestionan, pues, oye, mi decisión es correcta, es una elección óptima para la alimentación de mi pequeño, y muchas veces no sabemos cómo combinar esos alimentos, ¿no? En cada uno de los menús. Veamos ejemplos, aunque hay miles, como he comentado antes, pues veamos algunos de los ejemplos que serían adecuados y equilibrados para nuestros hijos, hijas o alumnos, ¿vale? Vale, si hablamos del desayuno, si nos centramos en el desayuno, ¿cómo conseguimos incorporar todos los nutrientes necesarios? Pues, por ejemplo, un vaso de leche o yogur, ¿vale? Esa sería la parte, la apuesta proteica. Podríamos ponerle unos cereales sin azúcar o unos copos de avena, que hablaríamos de esos hidratos de carbono tan necesarios para tener energía. Y por último, le podríamos incorporar un poquito de frutos secos, ¿vale? Que nos aportaría esa grasa saludable. Si, por ejemplo, por lo que sea, mi pequeño, pues bueno, le gusta más un poquito más salado que este desayuno que es un poco más dulce, pues bueno, podemos tirar de tostada, ya sea de pan de espelta, de avena o de cualquier otro que conozcamos su origen y sea casero. Le podríamos incluir, en vez de esa leche que nos aporta la proteína, pues ponerle un poco de tortilla, hacerle pues unos huevos revueltos o ponerle otro tipo de forma de otro producto en forma de huevo. Y luego, en vez de los frutos secos que nos aporta esa grasa, pues sí podríamos poner aguacate o incluso, si no le gusta el aguacate, pues oye, un poquito de aceite de oliva que nos aporta esa grasa saludable. Si debemos preparar la media mañana, esta puede ser compuesta pues, por una fruta y un sándwich de queso fresco. Ahí indico medio porque los pequeños de infantil con medio sándwich ya estarían cubriendo la cantidad recomendada. Pero ya los más mayores, etapa de primaria o adolescentes, ya podrían poner un sándwich completo, incluso un bocadillito de queso fresco, por ejemplo, ¿no? Si por el contrario, pues en el desayuno hemos hecho un desayuno un poquito más salado y preferimos algo más
fresquito o más dulce, pues bueno, podemos cambiar esa fruta o ese sándwich por un yogur con unos copos de avena sin problema. Llegamos a la toma de mediodía, ¿vale? Y un menú completo podría ser, pues oye, una crema de calabaza, por ejemplo, de primero. Y de segundo, pues podríamos hacer pues, un arroz salteado con esas verduritas y ese pollo, ¿no? Ahí hablaríamos de esa ingesta de verdura tan importante, el arroz con esos hidratos de carbono y luego ese pollo con la proteína, ¿no? Recordemos que los cocinados normalmente al llevar ese aceite pues ya llevarían esa grasa incorporada. Y además, normalmente, pues bueno, con su correspondiente postre, ¿no? Que podría ser en este caso pues un yogur natural. Si nos vamos a la merienda, pues oye, unas galletas caseras de avena y cacao sería una buena opción. Si por lo que sea, pues oye, el tiempo va en nuestra contra, ahora tenemos que ponernos a hacer unas galletitas, pues oye, tenemos algo tan sencillo como coger un poquito de copos de avena, los ponemos en un vasito con un huevo, un poquito de levadura, un poquito de canela, 4 minutitos al microondas y tenemos un mini bizcocho para nuestro hijo. Así que al final no hay excusa de tiempo porque sí se puede elaborar de manera rápida y saludable. Y por último, pues tendríamos la cena, donde, como hemos comentado antes, pues se suele optar por platos un poco más ligeros, ¿vale? En este caso, pues mira, una ensaladita de cuscús o quinoa, que ambos nos proporcionan esos hidratos y un poquito de proteína. Con un pescadito, un bacalao, por ejemplo, desmenuzado, pues eso nos aportaría esa proteína. Y por último, pues pondríamos una gelatina. En este caso he puesto la gelatina porque ya habíamos consumido en las anteriores yogur o fruta, pero perfectamente podrían estar un yogur o una fruta en vez de la gelatina. Y por supuesto, aunque no sea un ejemplo, pues nuevamente remarcar esa ingesta de agua necesaria, que aparte de todas estas tomas, pues consumir ese litrito y medio que espero que lo puedan cumplir los peques, ¿no? Hasta aquí, pues bueno, algunos ejemplos de menús que podemos realizar, ya que hay miles de opciones, pero bueno, no podemos ponerlos todos, ¿no? Sin embargo, hay mucho quebradero de cabeza cuando tenemos que preparar el tupper de nuestros peques, ¿no? Sin saber qué consumir en el cole, ¿verdad? Muchas veces decimos, ¿y qué le pongo ahora? Si ayer le puse un sándwich, le pongo hoy unas galletas, le pongo mañana un zumo, le pongo... Al final nunca sabemos qué poner en el tupper de nuestros hijos, ¿no? Y es importante pues saber si le apetece fruta, cómo incorporarla, si le apetece algo más dulce, cómo incorporarlo y que sea saludable y quedarnos tranquilos. Por tanto, ¿qué llevar al centro educativo? Pues si por lo que sea nuestra opción es la fruta, esta debe ser fresca, ya sea entera o cortada. Es decir, la podemos cortar, la ponemos en el tupper y nuestros hijos encantadísimos, ¿no? Si los peques por lo que sea pues son un poco más golosos, pues podemos tirar por esas galletas que hablábamos antes, que se puede hacer con harina de avena, un poquito de canela, un poquito de onza de cacao puro, ¿vale? Y ellos encantados, o incluso ese bizcocho casero y saludable, ¿no? Si por el contrario pues les gustan un poquito más los típicos paquetitos con su pan o su pico integral, pues también sería apto siempre y cuando sepamos su origen y sepamos que es saludable, ¿no? Si no lo hacemos en casa porque no nos da tiempo o nos es imposible. Incluso podríamos incorporar, pues oye, unos gofres o unos crepes de avena o espelta, que también son muy rápidos de hacer, es como una tortillita y a ellos les gusta mucho. Si además añadimos por lo que sea, pues mira, unos zumitos, unos lácteos o unos frutos secos, muy importante que los zumos sean naturales, ¿vale? De fruta natural, que no sean los típicos envasados que además tienen ese azúcar añadido. Y si, bueno, tiramos por los lácteos, ya sabemos que podemos coger pues las monodosis en botella, que ya están de manera individual, o incluso en forma de yogur. En cuanto a los frutos secos, tirando 10 gramitos de fruto seco, que sería un puñadito, sería suficiente. Y todos son aptos, es decir, almendra, pistacho, anacardo, cualquiera de los frutos secos es apto para nuestros peques.
Si por lo que sea nos decantamos por un sándwich o un bocadillo, pues muy importante que estos sean caseros o sepamos que su origen es tratado correctamente, ¿no? Acompañando los mismos pues, con patés vegetales. Aquí hablamos de humus de garbanzos, humus de aguacate, por ejemplo. Le podríamos poner pues, ese queso fresco, una tortillita, atún, o incluso ahora que está en auge, aunque existe de toda la vida, pero ahora está en auge, esas cremas de frutos secos que tanto gustan ahora, ya sea de cacahuete, ya sea de anacardo o de cómo lo queramos elaborar en casa, ¿no? Como podéis ver, pues bueno, es más sencillo del caos que nos montamos, ¿no? Si echamos un vistazo al inicio de la ponencia, pues bueno, simplemente debemos hacer un uso de alimentos saludables, que se consuma, por supuesto, la cantidad recomendada para cubrir con las necesidades energéticas de nuestros peques y, por supuesto, conseguir que el peso y la talla adecuada en cada una de las etapas planteadas, ¿no? Y por supuesto es muy importante pues, aplicar el sentido común, ¿no? Con variabilidad en los menús, optando por platos pues, apetecibles para ellos, desechando pues, esos alimentos procesados y escuchando pues, a nuestros peques que en ocasiones, oye, su demanda es la clave del éxito, ¿no? Vale. En esta ponencia, pues bueno, he querido aclarar las dudas que nos surgen en nuestro día a día y así pues dar ejemplos prácticos para poder contrarrestar pues ese estrés que nos genera preparar el plan dietético diario de nuestros hijos, ¿no? Yo, por supuesto, podría puntualizar muchas cositas, ¿no? Quedaría mucho por decir, ya que son miles de los factores que influyen en la dieta de cualquier persona, como por ejemplo, pues bueno, una buena lectura del etiquetado. Es muy importante cuando compramos los productos, oye, este producto es saludable o no es saludable. El cocinado, que muchas veces utilizamos buenos alimentos, pero al cocinarlos, ese frito o ese rebozado, ya pasamos a un menú que ya no es tan saludable. Esos ayunos que hacen nuestros peques muchas veces no consumen lo suficiente, entonces hay que intentar controlarlo. O incluso los problemas alimentarios en la adolescencia, que son también muy importantes, ahí entraría también el papel del psicólogo, ¿no? La calidad y el equilibrio de los menús escolares, muy importante que sean equilibrados y que estén dirigidos por alguien que tenga controlada la cantidad recomendada de cada nutriente. Incluso la adaptación de un plan dietético, ¿no? A una enfermedad metabólica u otra patología, ¿no? Además de no dejar de lado pues, la importancia de sumar a la alimentación la práctica asidua de actividad física. Pero claro, es imposible abordar tantos temas en una ponencia. Pero bueno, estoy segura de que hoy pues, hemos encendido esa bombillita para seguir explorando y leyendo sobre la alimentación infantil y adolescente para así pues, hacer una buena elección una elección óptima de la alimentación de nuestros peques. Pero bueno, todavía no me despido porque tengo claro que tendréis algunas cuestiones anotaditas e inquietudes y que querréis resolverlas. Así que cuando queráis podéis disparar. Vamos a ello, vamos respondiendo a cada una de las dudas que tengáis por ahí. Recuerden que pueden poner todas las preguntas y dudas en el chat. Neu, yo sí que voy a lanzar, ¿no? Una cuestión que también pues, nos preocupa a nosotros, ¿no? Y sobre todo nosotros lo vemos desde el comedor, ¿no? Y sobre todo con los peques, con los más de infantil, primeros cursos de primaria, ¿no? Y es el cómo introducir pues, o acostumbrar a nuestros niños desde edades tan tempranas ¿no? a la ingesta pues, de ensaladas, verduras, frutas, ¿no? Que a veces se hace difícil en el comedor, ¿no? Entiendo que pues desde casa hay unas costumbres de alimentación y cómo a lo mejor, o si se te ocurre de alguna manera creativa, el cómo poder introducir todo esto para que el niño desde pequeño esté acostumbrado a comer con variedad, ¿no? De todos los nutrientes. Efectivamente, todo empieza en casa, ¿no? Como comentas. Entonces, como he comentado antes, yo al final soy agente activo en el comedor consciente y lo veo en las tres etapas y sobre todo en la etapa infantil,
pues muchos ni siquiera saben comer, ¿no? Entonces empezamos primero por la parte de, bueno, enseñarles un poquito a que consuman de manera autónoma y por supuesto que luego sepan la importancia de consumir todo tipo de alimentos, ¿no? Nosotros siempre lo relacionamos en esto es necesario para estar más fuerte, esto es necesario para ser más feliz, esto es necesario, ¿no? Y siempre relacionamos mucho cada uno de los alimentos con emociones, ¿no? Parece que los niños pequeños pues le dices alegría y le dices vas a comer eso y vas a estar mucho más alegre y parece que se lo come con más alegría, ¿no? Y más feliz. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros aplicamos, ¿no? En el comedor consciente y es pues que ellos asocien una emoción a esos alimentos. Luego es verdad que muchas veces jugamos con los dibujos, que muchas veces son distractores, son nuestro peor enemigo, ¿no? Porque a veces intentamos con las ensaladas, pues la típica cara sonriente, el típico corazón y demás. Y a veces es verdad que nos funciona y otras veces es un poco distractor, ¿no? Y se pone a jugar con el corazón, se pone a jugar con la cara sonriente y demás. Entonces yo creo que es un poco más de paciencia, ¿no? De entender que, bueno, ellos al final demandan sin darnos cuenta y que les tenemos que hacer caso en algunas ocasiones. Es decir, si no puede más, tampoco podemos obligar a que consuma más de lo que está consumiendo. Eso sí es verdad que a lo largo del día, por eso es necesario saber qué cantidad ha consumido ese niño a lo largo del día. Es decir, puede que hoy no me coma mucho en la merienda o en la comida, pero sí debemos intentar equilibrar, por eso hablábamos de esa cena que al final tiene que equilibrar el día, sí saber que a lo largo del día o al final del día, mejor dicho, pues ha consumido esa cantidad recomendada de cada uno de los nutrientes y tiene la suficiente energía para cubrir con esas necesidades, ¿no? Pero sí, utilizamos eso, relacionar comida con emoción, utilizamos mucho el mindfulness también y luego aparte de eso, pues jugamos un poco con las texturas. Es verdad que tampoco les ponemos toda la comida a la vez, es decir, si tiene un primer plato, un segundo y un postre, no le ponemos el postre hasta que no termina lo anterior. Si no quiere más, por supuesto, se lo ponemos, pero me refiero que no vea mucha abundancia de comida porque también se saturan bastante. Entonces jugamos con esas tres, me quedaría con esas tres. Las emociones, el mindfulness, bueno, 4 serían al final. Esa distracción, que a veces es distracción, pero a veces es llamativo para ellos para consumir. Y luego esa última de ir por partes, ¿no? Primero la sopita o la crema, luego el segundo plato y luego el postre. Muchas gracias. Quería decir las 4 cositas clave, porque tampoco puedo saturar de mucha información. Tampoco quería dar mucha información de datos en cuanto a gramos o kilocalorías de manera muy excesiva, porque al final cada caso es un mundo y es verdad que se estipula o se evidencian unas cantidades para cada etapa de edad, pero es verdad que cada persona es un mundo, cada niño es un mundo y dependiendo de su actividad, de si descansa, si no descansa, al final nosotros vamos remodelando ese plan dietético, ¿no? Y acercándonos un poquito más a la necesidad de cada niño. Pero bueno, sí, con las 4 pinceladas que hemos dado, pues sí quería que quedara bien claro que cada una de las etapas es diferente, que hay unas demandas diferentes energéticas y que por supuesto es mucho más sencillo de lo que parece y que lo más importante es pues tener todo como en todo, o sea, como en todo en esta vida, tener las cosas planificadas. Cuando yo tengo planificado mañana qué haré, cómo lo haré y demás, sin que sea una obligación, un estrés añadido, es mucho más fácil cumplir con los objetivos y en este caso hacer una elección óptima de la alimentación de nuestros pequeños, ¿no? Saber que mañana pues sé que va a comer tanto de verdura que le toca, tanto de proteína que le toca, si hoy ha comido pescado, mañana carne y así al final sabemos que se cubre, lo dicho, con la cantidad recomendada de cada nutriente, que es lo importante para nuestros pequeños, que tengan un buen crecimiento y sobre todo tengan salud, ¿no? Pues muchas gracias, Neus, porque seguro que con estos tips que nos has dado, seguro que ayudaremos a nuestros niños y jóvenes a crecer un poquito con más salud, ¿no? Y sobre todo ir disfrutando de esa alimentación y que sea saludable. Sí. Muchísimas gracias, de verdad. Quería trasladar mi agradecimiento
por contar conmigo y por supuesto por aguantarme este ratito, que aunque no lo sepáis me he contenido bastante, yo suelo hablar muchísimo y me quedo sola. Espero que por supuesto pues, la charla, la ponencia haya sido de vuestro agrado y también recordar que bueno, os dejo la presentación, ¿vale? Como informe, resumen de lo que hemos comentado, por si alguien no ha notado cositas o lo que sea. Aparte también un tríptico con los ejemplos que he comentado y también para que veáis, pues mira, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes tengáis diferentes menús para ponerlo directamente en la mochila de los peques y aparte, pues bueno, os dejo aquí mi correo que si queréis, pues bueno, durante un mes como sé que cada caso en particular, pues bueno, tiene sus diferentes particularidades, dada la redundancia, me podéis consultar todo lo que queráis por esta vía, cualquier preocupación, cosas muy específicas, pues no sé si las podré resolver porque digo, cada uno tiene unas características individuales, pero sí inquietudes, dudas, cositas que vayan surgiendo en el día a día o incluso aplicando por los ejemplos que he dicho, pues cualquier cosita que pueda surgir, pues que me la podáis trasladar por esta vía y yo encantada de responderos y resolver pues, lo que pueda resolver dentro de mi capacidad y mi conocimiento, ¿no?